debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con una nueva jornada y tenemos a nuestro primer entrevistado, es el doctor Carlos Pérez, decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián, infectólogo además de la Clínica de la Universidad de los Andes, expresidente de la Sociedad Chilena de Infectología. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, Fernando, ¿cómo está? Muy bien, pregunta directa al tiro. ¿Qué tan confiado o qué tan optimista está usted de que estas bajas que hemos tenido en los últimos días están marcando una tendencia definitiva hacia el control de la pandemia? Bueno, mire, los números son reales, aunque si ustedes se fijan en los últimos días han estado relativamente estabilizados, no han seguido bajando como hubiésemos querido, a tener menos de 1.000 casos diarios. Estamos siempre entre los 1.500, 2.000 casos diarios, así que todavía nos queda camino por recorrer, pero bueno, eso es lo que esperamos que siga ocurriendo en la medida en que se sigan cumpliendo los protocolos estrictamente de autocuidado y también de testeo, trazabilidad, aislamiento de los casos, porque podemos tener claramente rebrotes. Eso es una realidad que ha ocurrido en otros países del mundo y que también puede ocurrir en el nuestro. Sí, el rebrote es algo que se calcula o se puede calcular mejor que, por ejemplo, los comienzos de pandemia, cuando no se sabe exactamente el tipo de virus que es, no se ha estudiado todo lo que se debe saber sobre este virus. Cuando hablamos de rebrote, hay un cálculo que se hace a priori de efectivamente ¿cuánto es el costo en rebrote que puede tener una apertura? Sí, mire, hay una serie de cálculos que se pueden hacer. Lo que sí yo diría, lo más importante, aparte de conocer mejor el virus, ¿no es cierto?, cómo se transmite, los riesgos, la frecuencia de complicaciones, etcétera. Lo más importante que hemos aprendido, y eso está bien ilustrado en algunos otros países, por ejemplo, algunos pequeños rebrotes que han ocurrido en China recientemente, en Beijing, leí el otro día un reporte. Si somos capaces de identificar, apenas empiezan a aparecer nuevos casos y actuamos muy rápidamente, ¿no es cierto?, identificando los contactos, aislándolos, ¿no es cierto?, y bloqueando, por así decirlo, estos nuevos rebrotes, podemos frenar esta escalada, ¿no es cierto?, que se puede producir descontrolada si es que no lo hacemos de esa manera. Entonces sí hemos aprendido que es posible controlar los brotes, pero requiere un trabajo intensivo de la autoridad sanitaria, puede ser central, los municipales, etcétera, y también la colaboración de las personas, ¿no es cierto? Con eso se pueden lograr bloquear estos brotes. De lo contrario, se nos puede disparar las cosas como también ha ocurrido en otros lugares del mundo. Entonces, más que hacer una predicción matemática exacta cómo puede durar el rebrote, sabemos lo que tenemos que hacer inmediatamente, ¿no es cierto? Y de manera, estamos hablando entre las primeras 24 o 48 horas de identificar un caso, cómo tenemos que ir rápidamente, trazar y aislar al paciente y a todos sus contactos, ¿no es cierto?, y así bloquear ese pequeño brote que se está produciendo, por lo menos. Sí, estamos conversando con el doctor Carlos Pérez, decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián, infectólogo. Doctor, hay un tema que a mí me ha llamado la atención, de que incluso en países bastante, si se quiere, responsables, o mucho más, de alguna manera, concentrados en su propia responsabilidad, las reaperturas o la recuperación de nuevo del control de la economía ha llevado a la aparición de movimientos bien especiales. Por ejemplo, es extraño, me pareció bastante extraño, el que apareciera un movimiento antimascarilla en Alemania, por ejemplo, y que aparecieran un montón de otros movimientos que, dado ya la apertura de la economía, como que de alguna manera se relajara o incluso se opusieran montones de personas a determinadas medidas yo me imagino, una convicción no necesariamente en cosas mitológicas, sino que además hay un hastío de todas estas medidas. ¿Cómo se compatibiliza eso con las posibilidades de reabrir una economía? Bueno, mire, esas son situaciones lamentables que ocurren. Yo creo que ahí hay que en esos casos ser muy intensivo en reforzar la información, ¿no es cierto? La información basada en ciencia, además, que tenemos, ¿no es cierto?, para
justificar todas estas medidas que se toman, que no son para molestar a las personas, ¿no es cierto? Sabemos que sobre todo las personas que están en el ámbito que no están en el ámbito de la salud, esto de usar mascarilla, por ejemplo, es algo completamente anormal e incómodo, incluso, eso yo lo reconozco. Pero hay una evidencia científica clara, digamos, de su efectividad. Entonces yo creo que ahí habría que preguntarle a los sociólogos, ¿no es cierto?, si hay otros elementos que tienen que ver con los tiempos que estamos viviendo actualmente también en el mundo, ¿no es cierto?, que tienen que ver con lo que dice la autoridad, ¿no es cierto?, si estamos de acuerdo o no, si está, afectando nuestras libertades personales, etcétera. Pero en este caso es una situación sanitaria basada en la ciencia, por el bienestar, el bien común, ¿no es cierto? Y yo espero que esos movimientos de ese tipo no se produzcan en nuestro país. Yo creo que aquí somos un poquito más disciplinados, ¿no es cierto? Tenemos una larga tradición en salud pública y yo creo que eso no debería ocurrir. También puede haber visto usted que se reactivan los movimientos antivacunas también, ¿no es cierto? Que sí. Es una situación que ha existido siempre, pero que afortunadamente es menor, ¿no es cierto? Y insisto, hay que seguir educando. Una prueba de que eso se ve más lejano para nosotros es que, por ejemplo, a raíz de este brote COVID-19, la cobertura de vacunación de influenza este año fue como nunca antes se había visto. Más de 8 millones de personas se vacunaron, así que una situación realmente inédita y por lo tanto demuestra que en nuestro país sí todavía sigue existiendo una clara conciencia del beneficio que pueden tener, por ejemplo, vacunas, pensando en el futuro donde esperamos contar con ella, ¿no es cierto?, para el control más definitivo de esta pandemia. Sí, ahí hay un punto bien interesante que tiene que ver con todo lo que gira en torno a la vacuna. Aquí vamos desde la responsabilidad de los medios de comunicación, de nosotros, los periodistas, en tomar cualquier cosa que aparece en alguna parte del mundo como potencial vacuna que está a puertas, a la vuelta de la esquina. Y de pronto se olvida que no solamente hay tiempos para desarrollarla, pero además existe una estructura mundial en términos de quiénes llegan primero, quiénes llegan segundos, que tampoco hay que olvidarla, digamos. Desde ese punto de vista, ¿qué tan efectivamente cerca podríamos estar nosotros, cuando haya vacuna, de poder ser entre aquellos que estén recibiéndola con cierta rapidez? Bueno, aquí yo creo que en esta oportunidad estamos un poco mejor preparados. Me ha tocado también participar directamente en un comité asesor del Ministerio de Ciencia para el tema de las vacunas, ¿no es cierto? Y efectivamente, y esto por mandato desde nuestro presidente hacia abajo, ¿no es cierto?, se ha establecido un grupo de trabajo para identificar los candidatos que están más desarrollados de vacunas, quiénes de ellos podrían hacer ensayos clínicos en Chile, y eso ya está bastante avanzado y vamos a tener ensayos clínicos de algunas de esas vacunas, y también de alguna manera asegurar la provisión de vacunas con estas mismas compañías, allá a nivel de gobierno, ¿no es cierto?, si es que ellas son aprobadas. Y eso también está bastante avanzado, así que lo más probable es que una vez que tengamos disponibles vacunas, que seguramente van a ser más de un candidato, no tengamos problema de provisión, no digo instantáneo, ¿no es cierto?, apenas se va a aprobar, porque hay un tema hay que producir estas vacunas, pero rápidamente. Todas estas compañías se están aumentando su capacidad productora, ya andan creciendo sus instalaciones, ¿no es cierto?, y todos esperan ser capaces de producir 200, 300, 500 millones de vacunas anuales, ¿no es cierto? Así que nosotros somos en ese sentido un país pequeño, o sea, nosotros vamos a necesitar, no sé, 10 millones de ese orden, ¿no es cierto? Entonces probablemente no va a ser tan relevante comparado con otros grandes países, pero como digo, a diferencia de otras oportunidades, nosotros estamos involucrados desde un comienzo, vamos a estar en los ensayos fase 3 y tenemos ya ciertos compromisos de tener disponible vacuna una vez aprobada. Sí, doctor, hay un punto ahí con las vacunas que se ha tocado poco, creo yo, que tiene que ver con en qué momento, bueno, está bastante claro en qué momento dejamos de producir vacunas nosotros, desde el punto de vista práctico, o de tener una química farmacéutica activa, digamos. Era mucho más sencillo, más económico importar que producir. Pero, ¿perdimos algo con eso? ¿Perdimos algo con esa dejación? Mire, yo creo que eso ocurrió en un momento en que
por un lado, puede haber habido algún tema de costo, de capacidad, pero sobre todo, yo creo, de estándares de producción, ¿no es cierto? Porque producir vacunas requiere instalaciones bastante sofisticadas para asegurar la calidad y la seguridad de ellas, digamos. Y esa fue una de las razones por las cuales se dejó de producir en Chile. Y lo cual me parece muy razonable, porque también es resguardando la seguridad de los chilenos. Pero es algo que yo creo que estamos en condiciones de retomar. Y ahí hay que diferenciar, porque hay dos etapas. Una es o tres diría yo. Una es descubrir y desarrollar nuevas vacunas, que eso tenemos científicos que pueden hacerlo, ¿no es cierto?, en la etapa inicial, en los prototipos. Otra es ya producir, ¿no es cierto?, una vacuna y participar en los estudios en todas las fases, cosa que es de un altísimo costo, ¿no es cierto?, y de tener unas instalaciones muy, caras probablemente y complejas. Y por último está la capacidad de envasar vacunas, o sea, que ya vengan semi-preparadas, ¿no es cierto?, y nosotros las envasemos localmente. La primera y la última yo creo que es perfectamente posible. La primera, de hecho, ya se ha trabajado. Por ejemplo, el doctor Alexis Calergi ha desarrollado una vacuna contra el virus respiratorio sincicial en su etapa inicial y que está ya siguiendo en las etapas clínicas, ¿no es cierto? Así que eso tenemos la capacidad y los científicos para hacerlo. Tener instalaciones para envasarlas también, y hay una idea del gobierno de retomarlo. Otra cosa ya es tener una compañía que desarrolle nuevas vacunas. Eso, para decirlo bien claro, no hay ningún lugar en Latinoamérica que tenga una de esas, porque como le digo, son instalaciones muy complejas y de altísimo costo, y sobre todo los estudios clínicos para desarrollar esas vacunas cuestan cientos de millones de dólares, ¿no es cierto? Entonces probablemente todavía esa parte nos falta, pero en la otra yo creo que sí. Yo espero que tengamos una planta donde se puedan envasar vacunas, porque eso claramente facilita la llegada de las vacunas y abarata los costos. Estamos conversando con el doctor Carlos Pérez, decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad de San Sebastián. Doctor, ahí hay un punto que probablemente también es bastante interesante dada la situación en que Chile está en esta pandemia. ¿Cuál debiera ser o cómo se ve, no sé si ya se ha tomado una determinación al respecto, las características particulares económicas de esta potencial vacuna? ¿Esta es una vacuna que se paga? ¿Esta es una vacuna que el Estado debiera adquirir y ofrecerla gratis a toda su población? ¿Hay una discusión al respecto? ¿Hay conversaciones sobre la comercialización o el uso económico de una nueva vacuna? Mire, esta vacuna va a seguir el mismo camino que tienen las vacunas que están dentro del Plan Nacional de Inmunizaciones. Cuando el Estado y los organismos respectivos, el Consejo Asesor de Vacunas y Estrategia de Inmunización del Ministerio, CABEI, el Programa Nacional de Inmunizaciones y dentro del Ministerio de Salud, definen, ¿no es cierto?, que hay una vacuna que se va a administrar a los chilenos y se definen los grupos a los cuales va a ir dirigida. Eso pasa a formar parte del Programa Nacional de Inmunizaciones y es completamente gratuita. Es así, por ejemplo, todas las vacunas de la infancia que están en el Programa Nacional de Inmunizaciones son gratuitas. Lo reciben tanto personas del sistema, digamos, adscrita a FONASA como del sistema privado, y igualmente lo reciben gratuitas. Pueden recibirlo en vacunatorios privados o vacunatorios del Estado, pero en forma completamente gratuita, y así está planificada que sea esta vacuna. Ahora, si no todas las personas caen en los grupos que se van a considerar como prioritarios, ¿no es cierto?, y a los cuales va a estar indicada, probablemente a lo mejor va a haber también algunos que puedan adquirirla, ¿no es cierto? Es como la vacuna influenza. Si usted recuerda, la vacuna influenza todos los años está dirigida a ciertos grupos de riesgo que son bastante amplios: niños, embarazadas, mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas, personal de salud. Todas esas personas lo reciben gratuita. Pero una persona que está entre medio, que una persona joven, que no tiene ninguna de estas condiciones, ¿no es cierto?, también puede ir y adquirirla en un vacunatorio privado. Pero en este caso, como le digo, yo creo que mayoritariamente va a estar disponible para la población como parte del Programa Nacional de Inmunizaciones de manera gratuita. Ese es el proyecto, digamos, esa es la idea, digamos. Desde el punto de vista de la población, doctor Pérez, ¿qué es lo más sensible a la hora de tomar una determinación de abrir, por ejemplo, el país de vuelta a trazas de lo que era lo cotidiano? ¿Dónde está el test ácido ahí
de esa reapertura? ¿Es en la educación, en los niños, yendo al colegio presencialmente? ¿Es en que se abran las comunas y se vuelva al comercio habitual? ¿Son los restaurantes? ¿Dónde está aquello donde eventualmente se va a probablemente notar o ser mucho más sensible si es que acaso hubiese un rebrote? Bueno, mira, en todos los lugares donde puedan ocurrir aglomeraciones de personas, donde el contacto entre ellas sea estrecho, menor a 1 metro, donde se den situaciones en que no haya uso de mascarilla, en todos esos lugares, si llega alguna persona con infección, puede transmitirla fácilmente y diseminarla. Entonces, cualquiera de esas situaciones son de riesgo. Entonces, probablemente lo que se ha estado haciendo es ir priorizando la apertura en los lugares que son más indispensables, ¿no es cierto?, y ir postergando aquellos que son menos necesarios. Ahora, yo diría que uno de los temas clave aquí es el tema de la educación, porque sin duda alguna que este tiempo ha sido difícil para los estudiantes, desde luego especialmente para los escolares, pero también para los estudiantes de educación superior, que es algo que me toca ver más directamente en la facultad de la cual estoy a cargo y en la universidad donde participo, ¿no es cierto?, que hemos tenido que adecuarnos a esto, tener educación a distancia, digamos online, que claro, que en algunos casos de cursos teóricos es perfectamente factible, pero en todo el encuentro entre estudiantes, profesores, actividades prácticas, etcétera, y especialmente en el caso de los niños, ha sido difícil y por lo tanto hay que estar mirando bien de cerca cuál va a ser el momento más oportuno para reabrirlo, porque yo insisto, es una necesidad, en algún momento tenemos que hacerlo, pero tampoco queremos ponerlo a riesgo, y sobre todo esos niños después pueden llevar estos virus a la casa y contagiar a otras personas de alto riesgo. Entonces yo creo que ese va a ser el tema y por eso se ha ido trabajando en protocolos de reapertura que van a ser bastante más estrictos, con menor densidad de las aulas, ¿no es cierto?, con todas las medidas de seguridad. Pero aún así pueden ocurrir brotes, así que yo creo que eso es lo que más a mí me preocupa, porque obviamente el tema de los malls, los restaurantes, los cines, claro, son lugares de riesgo y eso está bien establecido cómo se van a ir reabriendo y con mucha menor asistencia de personas, ¿no es cierto?, y una serie de medidas de precaución. Pero la situación de la educación, ¿no es cierto?, especialmente educación escolar, es uno de los temas delicados y que, bueno, en algún momento va a haber que aperturarlo, digamos, porque hasta que tengamos vacuna y tengamos ya la población totalmente protegida, probablemente va a transcurrir bastante tiempo, quizá 1 año más, ¿entiendes? Entonces ahí hay que ir viendo cómo lo vamos haciendo y también estar dispuestos a cerrar nuevamente si es que se producen algunos brotes en el caso de la educación escolar. Eso, como le digo, es un tema que se está mirando muy de cerca y mirando la experiencia internacional también para ver cómo ir abordándolo, pero hay que retomarlo. Otro tema que usted lo tocó ahí tan esencialmente, doctor, tiene que ver con aquello que nos dimos cuenta o lo que se visibilizó a raíz de esta pandemia. Ya hemos hablado, por lo menos muchas veces acá en este programa, de cómo nos dimos cuenta la forma en que estaba distribuida la pirámide poblacional en términos geográficos en las ciudades. Y también nos dimos cuenta del grado de informalidad que había en el empleo para muchísima gente desde que apareció la pandemia y resulta que no podían acceder a muchos de los beneficios que ofrecía el Estado porque no tenían relación formal con ningún vínculo. Y en el ámbito de la educación, en el ámbito de llamémoslo, la relación entre la educación y los contenidos, nos dimos cuenta que habían muchas universidades que podían trabajar telemáticamente, pero el sistema de Internet funcionaba para un sector, para un sector vasto, pero para un sector, y había una cantidad enorme de imposibilidad de llegar a mucha gente con la continuidad de los contenidos educativos. ¿Qué tanto eso lo han visto ustedes en las universidades, tanto las privadas como las públicas, rector?
Sí, mire, eso, usted ha tocado un punto muy importante. Efectivamente, nosotros, por ejemplo, en la Universidad de San Sebastián tuvimos que pasar, digamos, de un día a otro a este sistema, y tengo que decirlo, sí que ya habíamos partido con ello desde el movimiento social, ¿no es cierto?, a fin del año pasado, porque ahí hubo que, digamos, migrar en forma importante a la educación a distancia, y ahora ya se consolidó esto. Claro, y hubo que reforzar, ¿no es cierto?, las plataformas que tenían la universidad, algunas estaban más preparadas que otras, ¿no es cierto?, y nosotros afortunadamente eso era un tema, teníamos harta educación a distancia, así que digamos, estábamos un poco mejor preparados, pero igual hubo que contratar más espacio en la nube y hacer una serie de temas más bien técnicos. Pero en el otro lado, ¿no es cierto?, claro, teníamos estudiantes que algunos no tenían computador, o había un computador para toda la familia, ¿no es cierto?, o que estaban en lugares más alejados, tenían poco acceso a internet, o no tenían, digamos, acceso a internet porque de pago, ¿no es cierto? Entonces ahí las universidades, por ejemplo, la nuestra, y eso lo hicieron casi todas las universidades, hubo que también hacer una inversión en préstamos de computadores, bolsas de internet, ¿no es cierto?, una serie de medidas para poder asegurarse que todos tuvieran acceso, ¿no es cierto?, a estas clases online. Y eso fue posible hacerlo, pero con un costo relevante. Ahora, a mí mi mayor preocupación ha sido a nivel de la enseñanza escolar, porque ahí obviamente que hay muchas situaciones de mucha más delicadas y de mayor pobreza, y tampoco las instituciones escolares, ¿no es cierto?, especialmente instituciones públicas, no tienen los recursos para proveer de ello a sus estudiantes, y ahí las situaciones son bien dramáticas, digamos. Yo he escuchado situaciones en que los profesores, ¿no es cierto?, tienen que esperar hasta la noche que llega el papá o la mamá, que llega con el celular para que se lo pueda prestar al niño, y a esa hora el niño puede acceder, ¿no es cierto?, a ciertos contenidos a través del celular del papá. Una situación muy dramática, y que claramente está afectado, ¿no es cierto?, la educación de los niños durante este año. Así que por eso que la importancia es que apenas sea posible podamos ir retomando la actividad presencial, especialmente en los niños. Sí, ahí hay un punto que es bien interesante y que también nos trae a colación una situación la que ocurrió en Uruguay, por ejemplo, que se reabrió, digamos, la posibilidad de acudir a las escuelas, y al principio, y yo lo he dicho bastante en este programa, una de las diferencias que tiene la reapertura escolar versus cualquier otra reapertura es que la reapertura escolar no depende del alumno, en gran medida depende del padre del alumno o madre del alumno. La decisión no la toma soberanamente la persona que va a ir a ser educada, sino que la toman en gran medida sus padres. Y en el caso uruguayo que yo planteé, se produjo esta reapertura con una cantidad enorme de días al principio, donde básicamente los padres trataban de ver a ver que el vecino fuera a demandar a sus hijos y ver si es que acaso se producía un brote o no se producía un rebrote, para ver si es que mandaban a sus propios hijos, y finalmente durante los primeros días no se produjo prácticamente movimiento. Hay naturalmente aquí una variable que yo me imagino los niños pueden tener todas las ganas de estar en el colegio con sus compañeros de curso, salir del tedio que puedan tener en sus casas, digamos, pero aquí hay una decisión que no la van a tomar ellos. No, sin duda, y también los profesores. Los profesores, usted ha escuchado, ¿no es cierto?, los profesores también están bastante, algunos reticentes al retorno. Entonces son los padres y los profesores, y por eso es que esto tiene que ser un trabajo conjunto, ¿no es cierto?, entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y todos los actores, ¿no es cierto?, para en conjunto trabajar esto, educar, buscar las prácticas más seguras, ir haciéndolo de manera escalonada, paulatina, y estando dispuestos, ¿no es cierto?, a cerrar, ¿no es cierto?, y parar cuando observemos eventuales situaciones de brote. O sea, eso hay que entenderlo. Esto es una situación excepcional la que estamos viviendo. Hay que entender porque la gente realmente espera respuesta a todo, y que todo esté resuelto, y que no se cometan errores, que todo funcione perfecto. Y eso no es posible. Si esto es una situación excepcional, única, mundial, que esperamos superar, ¿no es cierto? Entonces ahí yo creo que en la medida que todos los actores participen, se sientan incorporados, opinen, ¿no es cierto?, podemos, yo creo que hacerlo, pero tenemos que estar
convencidos todos, incluyendo no solo los padres, sino también los profesores, digamos. ¿Es un suceso como este, doctor Pérez, algo que eventualmente podríamos ver en el futuro como un puntapié inicial para que mucha más gente se interesara, por ejemplo, en la medicina, en la química farmacéutica, en la ciencia? ¿Se nota eso cuando pasan este tipo de cosas? Ya se ha notado. Nosotros, mire, en los últimos años las universidades donde han tenido mayor demanda son en las carreras de la salud, hace un tiempo ya. Por ejemplo, nuestra facultad de medicina, que tiene no solo medicina, sino que tiene química y farmacia, bioquímica, obstetricia, otras carreras de la salud, ¿no es cierto?, tiene una alta demanda. Nosotros normalmente llenamos todos los cupos y quedamos con listas de espera importantes, y eso le pasa a todas las universidades prácticamente. Y este año ya con algunos cupos excepcionales que ocurren en el segundo semestre también hubo la misma demanda, ¿no es cierto? O sea, y esperamos lo mismo el próximo año. Siempre eso también contribuye, pero ya es una tendencia que se venía viendo desde hace un tiempo, digamos, la interés por las carreras de la salud, digamos. Así que, bueno, eso es bueno para todo, para el país, ¿no es cierto?, que requiere profesionales bien formados, entusiastas, con deseos de ayudar. Así que, bueno, eso es una buena noticia. También esto ha impulsado y catapultado todo el tema de, como le digo, de ver realmente qué actividades se pueden efectivamente hacer a distancia de buena manera y de manera pedagógica, ¿no es cierto? No solo un profesor que se sienta con su PowerPoint y empieza a transmitir, ¿no es cierto? Y los alumnos al otro lado no sabemos qué están haciendo, si están interesados, si están durmiendo, ¿no es cierto?, etcétera. Nosotros ahí tenemos un gran desafío también de efectivamente mantener el interés, una cosa interactiva, ¿no es cierto?, y para ello hay una serie de herramientas. Y también hay otras actividades que tienen que seguir siendo presenciales, ¿no es cierto?, sobre todo en las carreras de la salud. Los estudiantes tienen que tener actividades prácticas directas con pacientes o de simulación o en laboratorio, y esas han estado postergadas y tenemos que reiniciarlas apenas sea posible, porque ahí sí que no hemos podido avanzar, y eso tiene cierta urgencia. Sí, ahí en el ámbito, yo creo que va a ser un test bien importante el escolar, que en algunas comunas partió hoy, y lo planteo esto volviendo a mi pregunta inicial, doctor Pérez, que tiene que ver con ¿cuál es el umbral de aceptación de lo que podríamos denominar el contagio lógico en una reapertura? ¿En qué momento uno se da cuenta que nos equivocamos, abrimos antes? Bueno, mire, cualquier brote es algo que no deseamos, pero es algo que puede ocurrir, ¿no es cierto? Es algo que puede ocurrir, y yo creo que lo más importante es ver la capacidad de respuesta para contener ese brote. Como le decía el otro día, estaba leyendo ahí una publicación en la revista JAMA, que es una revista médica bien prestigiosa, en que hacían un análisis sobre el rebrote en Beijing. Beijing, ustedes saben la cantidad de población que tiene y los riesgos de que se produzca un rebrote, y ellos ilustraban claramente cómo ante casos que aparecieron, por ejemplo, un caso, y ellos en 2 horas de que se reportó el caso, ya estaban encima, ¿no es cierto?, identificando todos los contactos y aislándolo. En ese caso fueron muy enérgicos, pues los metieron a todo un hospital, identificaron como a 300 casos alrededor de ese, todo aislado, y se paró el brote. Pero en 2 horas estaban encima del caso, digamos. O sea, una situación que es difícil de replicar, ¿no es cierto?, pero que se puede. Entonces yo creo que no digo que podamos ser tan ágiles acá, pero tenemos que tener la capacidad de responder rápidamente, ¿no es cierto?, ante situaciones como esa. Y eso también obliga a tener un testeo permanente, que nosotros lo estamos haciendo en Chile, y una respuesta a los test también rápida, digamos. O sea, ojalá dentro de las primeras 24 horas, para poder así no dejar escapar a ninguno de los contactos, digamos, y aislarlos rápidamente. Doctor Carlos Pérez, decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián, infectólogo de la Clínica de los Andes y expresidente de la Sociedad Chilena de Infectología. Muchas gracias, doctor, por este contacto con Combinación Clave. Que le vaya muy bien. Que esté muy bien, Fernando. Buenos días. Hasta luego.